avec les peuples autochtones. I have to say that Canada and Chile have had a long-standing positive relationship, but today President Boric and I really reaffirmed that it's also a friendship. At a time like this, with so much instability around the world, the challenges of the pandemic, the challenges of the fight against climate change, the challenges of global conflict, and tremendous issues as we see authoritarian states rise and democracies backslide in some cases, it's so important to be celebrating and welcoming the arrival of a strong, progressive voice on the world stage. It is great news for Chile. It's great news for Canada to have such a strong partner at the other end of the continent. But it's really important as well that we continue to add to the strong voices around the world fighting for democracy, for human rights, combating threats to our institutions and stability, aligned on climate change, on gender equality, on inclusion, on the kinds of things we know don't just make life easier and better for all of our citizens, but also lead to better economic growth. We talked about a lot of these things, and as I think people know, we're tremendously aligned. We even got into the challenges of gun violence and how Canada has moved forward recently on stronger gun control and some of the challenges that Chile is facing as well. So I'm very, very excited to be welcoming you, Gabriel, here to Ottawa on this first big trip outside your region. That you chose to come to Canada really reinforces not just the 80 years of friendship between our countries and 25 years of trade, but of free trade, but the strong, anchored reality of values that we share from across the Americas. As we continue to recover from the COVID-19 pandemic, we're both focused on building economies that create jobs and opportunities for everyone. Discussing trading opportunities that can create growth and good jobs for both of our countries was something that we did. For 25 years, the Canada-Chile Free Trade Agreement has provided opportunities for businesses and workers, and we look forward to continuing and deepening that relationship and friendship. We're committed to creating new opportunities for Canadian and Chilean businesses and entrepreneurs, helping them reach new markets and customers, which is good for our economy and ensures that Canada stays competitive when it has access to economies around the world like strong economies in South America. As our economies recover and grow, we need to ensure that it does so in a way that brings everyone along. Le Conseil des ministres du Canada et celui du Chili sont tous les deux composés d'au moins 50% de femmes. Et aujourd'hui, on a conclu une entente pour continuer d'avancer dans la bonne direction. Today, we are announcing an agreement to promote gender equality and empower women in all parts of our societies, including supporting policies that ensure women's inclusion in COVID-19 economic recovery efforts, representation in leadership positions, wage parity, addressing gender-based violence, and more. We know that securing a strong economic future requires us to take climate action and protect the environment as partners and friends. That's exactly what we're doing. Today, Canada committed to co-sponsoring the Americas for the Protection of the Ocean Declaration with Chile. Canada and Chile are both ocean countries. We know healthy oceans are critical for jobs, for communities, and for fighting climate change. Today's announcement is about how we keep the Pacific Ocean healthy, from protecting migratory routes for sea animals to preserving delicate coastal ecosystems. On travaille aussi ensemble afin de promouvoir un autre outil pour lutter contre les changements climatiques et stimuler la croissance économique, le prix sur la pollution. En novembre, pendant la COP26, j'ai invité les autres pays à faire en sorte que 60% des émissions mondiales soient couvertes par un régime de prix sur la pollution d'ici 2030. Aujourd'hui, le Canada et le Chili sont formellement engagés à collaborer pour atteindre cet objectif. Canada and Chile both have a price on pollution, and in Canada, our system puts more money back into the pockets of a majority of Canadian families.
A strong plan to fight climate change keeps our air clean and is critical to creating jobs and growth. By building a fairer and better future, we're helping strengthen the foundations of our democracies. Stronger democracies are in everyone's interest as we look to the forces that seek to threaten the fundamental rights and freedoms of our citizens. Both of our countries are committed to promoting and protecting democracy at home, across our hemisphere, and around the world. We're committed to defending human rights, freedom, equality, and combating threats to our institutions and society. We welcome Chile joining the Freedom Online Coalition, which supports internet freedom worldwide. And together, we strongly condemn Putin's ongoing unjustified and horrific attacks on Ukraine. We stand with Ukraine and remain steadfast in our support for its sovereignty and for the rights of Ukrainians to choose their own future. President Boric, Gabriel, I'm honored to welcome you today. Thank you for choosing Canada, but mostly thank you for the work you do in bringing our countries together and making sure that our voice resonates strongly together on the world stage. I look forward to the work we will do together to advance progressive policies as like-minded partners at the Summit of the Americas in LA this week, but also in the months and indeed in the years to come. Merci, mon ami. Bienvenue. Merci beaucoup, Premier Ministre. Je suis très heureux d'avoir l'opportunité d'être ici au Canada. I'm really happy to be here in Canada and all my country. It's really honored the receiving that you've gave us. I'm going to deliver this press conference in Spanish so the people in our country can also be part of it, of this friendship that we are reinforcing now. Hoy día nos hemos reunido con el primer ministro Justin Trudeau y con una delegación de su gobierno para mirar juntos desde el sur del mundo hasta el norte los valores que nos unen. Y esos valores compartidos que hoy día en un mundo que cambia tan rápido es tan importante relevar son la lucha por un crecimiento que sea inclusivo, que respetando y creyendo en la ciencia se haga cargo de la crisis climática que nosotros, los seres humanos, hemos provocado y por lo tanto trabajar en conjunto diversas iniciativas que apunten hacia un desarrollo que sea medioambientalmente sostenible en el tiempo. Hemos firmado con nuestras cancilleres y ministra de la Mujer de Canadá también un entendimiento respecto a la promoción justamente de las mujeres en la política y en la sociedad. Y hemos conversado detalles sobre, por ejemplo, la política de restricción de armas que se ha venido impulsando en Canadá desde hace bastante tiempo, que ha tenido muy buenos resultados y que en Chile queremos justamente también imitar, porque las buenas ideas es bueno replicarlas en nuestros países. Hemos hablado también sobre la importancia que le damos a la defensa irrestricta de los derechos humanos, en donde no se puede permitir que estos se pongan en cuestión según el color del gobierno que los vulnere. Y así, desde el sur y desde el norte, desde el hemisferio sur y desde el hemisferio norte, decimos con mucha fuerza, Chile y Canadá, que vamos a levantar nuestras voces desde el continente americano para que todos los países del mundo respeten íntegramente la Declaración Universal de Derechos Humanos. Estoy también contento porque hemos hablado de economía. Con Canadá tenemos un acuerdo hace 25 años que queremos seguir profundizando y en donde empresas canadienses van a seguir trabajando y generando valor en nuestro país, y le hemos dicho al primer ministro que esperamos que lo hagan con estándares canadienses, porque lo que se exige acá en Canadá lo queremos exigir también en Chile,
queremos subir los estándares medioambientales, queremos generar un crecimiento y desarrollo inclusivo, y para eso vamos a trabajar unidos. Hoy día hemos ratificado no solamente estos valores compartidos, sino una amistad que es más profunda. Y ponemos a disposición también del mundo el liderazgo con el cual nuestros países nos han honrado para emprender una tarea que es difícil, pero urgente, que es la defensa de nuestros océanos, la protección de nuestros océanos. Chile es pionero en las áreas marinas protegidas. Durante el mandato del primer ministro Justin Trudeau se ha avanzado en Canadá al pasar del 1% de área marina protegida a cerca de 15% hoy día, y se espera avanzar aún más en los próximos años. Y queremos invitar al mundo, en particular a toda la costa pacífico, a unirse a este reto que tiene tanto que ver justamente también con la justicia climática. Proteger a nuestros ecosistemas, proteger nuestros océanos, tener un modo de desarrollo sustentable, un nuevo modelo de desarrollo, es proteger la vida en nuestros países. Y eso vale tanto en Canadá como en Chile. Con este hito vamos a continuar colaborando también y apoyándonos mutuamente en diversos espacios multilaterales que son estratégicos para la investigación, programas de movilización de conocimientos, campañas mediáticas y participación comunitaria, especialmente sobre temáticas de género, y también algo en lo que con Canadá tenemos en común, que es una nueva relación con los pueblos indígenas. En Canadá, tal como en Chile, han habido momentos difíciles. El mismo primer ministro habló incluso de genocidio. Y para que esas heridas sanen se requiere reconocimiento y un nuevo trato, que tiene que ver justamente con cómo se integran a las comunidades indígenas, a las primeras naciones, a el desarrollo al que todos aspiramos. Y de eso Chile, como ustedes bien saben, no está exento, y vamos a compartir las experiencias que sean valiosas para poder avanzar sobre ello. Espero, primer ministro Trudeau, que sigamos avanzando juntos en esto, que temas tan importantes como el control de armas, que nos inspira para tener sociedades más pacíficas, que temas tan importantes como el combate a la crisis climática que nosotros hemos provocado, el crecimiento inclusivo, el respeto irrestricto a los derechos humanos, sean contagiosos además para otros países de la región, y es lo que vamos a decir conjuntamente, como socios y como amigos, en la Cumbre de las Américas a desarrollarse durante la próxima semana en Los Ángeles, Estados Unidos. Muchísimas gracias por este recibimiento, muchísimas gracias por las posibilidades que se nos abren también de inversión en Canadá. Muchísimas gracias por esta amistad que sabemos va a redituar en beneficio no de tú ni de mí, sino de los habitantes de nuestro pueblo, que es para quienes finalmente trabajamos. Un abrazo grande a ti y a todo tu pueblo. Thank you. The Prime Minister and President will now take questions from media. Le Premier ministre et le Président vont maintenant prendre des questions des médias. It will be 2 questions from Chilean media and 2 questions from Canadian with follow-ups. Please identify your name and outlet. S'il te plaît, vous identifiez avec votre nom et bureau. Nous allons maintenant commencer avec la première journaliste. We will now start with the first journalist. Buenas tardes. Primer ministro Trudeau, después de las conversaciones que ha tenido con el presidente Gabriel Boric, ¿cómo ve el proceso constituyente chileno, las reformas también que va a impulsar el actual gobierno? ¿Considera usted que sigue siendo Chile un socio confiable para las inversiones canadienses, considerando también las inquietudes que han manifestado particularmente desde el sector minero en Canadá? First and foremost, this is obviously a decision for the Chilean people, and I know they have important democratic processes underway. But let me highlight that the world is changing, and we have to make sure, all of us, as governments, as leaders, that our institutions and our democracies can keep up with the changes in the world. And one of the most important changes is a recognition that fighting against climate change, making sure economic growth benefits everyone, including women, including Indigenous people in the pathway,
is a really important thing. It's important morally, but it's also important practically. You cannot grow a strong, resilient economy in the 21st century unless you are also protecting the environment, unless everyone has a chance to participate, unless you are including people who've been excluded. That's the only way to build a strong future and a strong country, and that's something certainly that Canada has always put into practice over the past years. Glenn McGregor, CTV News. A question for both you, the Prime Minister, and Mr. President, about the White House decision to exclude Nicaragua, Cuba, and Venezuela from the Summit of Americas this week. Do you support that decision? And if not, do you feel it's incumbent on Canada to forcefully protest that decision, particularly given Canada's relationship with Cuba? Canada, of course, looks forward to participating fully in the Summit of the Americas. It's extremely important that we have an opportunity to engage with our fellow hemispheric partners, some like-minded, some less like-minded, but talking about the important issues that our people have in common, whether it's migration pressures, whether it's climate change, whether it's coming through this pandemic. This is an important moment for us to gather. On Venezuela, Canada has been one of the strongest countries in coming out strongly as a part of the Lima Group, as a leader on pushing back against the illegitimate Maduro regime, the human rights abuses, and quite frankly, the migration crisis that is causing so much challenge in and across South America. These are things that Canada has taken strong positions on, and even in regards to Cuba, we continue to stand up strongly for human rights and democracy, even as we recognize that Canada has a long-standing approach to Cuba that is different from the United States. Je vais souligner que c'est important que le Canada participe pleinement au Sommet des Amériques. C'est une occasion pour nous d'engager avec nos partenaires de la région, certains avec lesquels on est d'accord, certains avec lesquels on a plus de différences, mais évidemment, nous allons être là pleinement. Par rapport au Venezuela, ça fait longtemps que le Canada condamne le régime illégitime de Nicolás Maduro pour son abus des droits humains, des principes démocratiques, mais aussi pour cette crise de migration extrêmement difficile qui frappe très, très fort en Amérique du Sud. Nous continuons d'avoir des préoccupations énormes à ce niveau-là. Par rapport à Cuba, on a toujours été là pour soutenir droit et fort, pour défendre les droits humains, pour pousser pour plus de démocratie, mais on reconnaît que le Canada a toujours eu une approche différente sur Cuba que les États-Unis. Yo concuerdo con lo que ha señalado el primer ministro Justin Trudeau y vamos a la Cumbre de las Américas con la convicción de que es los espacios de diálogo multilateral aquellos que nos van a permitir construir mejores relaciones entre nuestros países, en donde, lo hemos dicho hasta el cansancio, nadie se va a salvar por sí mismo, sino que tenemos que unirnos para tener mejores desarrollos de nuestras naciones. Por lo tanto, también nos sentimos con el derecho a expresar aquí en Estados Unidos y donde sea que la exclusión no es el camino, que no ha dado resultados históricamente y que cuando Estados Unidos pretende excluir a determinados países, finalmente lo que hace es reforzar la posición que estos tienen en sus mismos lugares. Y eso nosotros creemos que es un error y lo vamos a decir en la cumbre. Sin por un momento dejar de levantar nuestra voz para defender los derechos humanos, para condenar la prisión política, para manifestar nuestra preocupación respecto a la crisis migratoria, que además ustedes saben, Chile ha sido uno de los países que más venezolanos ha recibido producto de esta crisis. Y lo que queremos decirle no solamente a Estados Unidos, esto va más allá de Estados Unidos porque es la cumbre de todos los estados de América, es que necesitamos trabajar con mayor solidaridad, necesitamos trabajar juntos. Y que no puede ser que en nuestro continente americano de lo único que se hable afuera es solamente de nuestras desavenencias respecto a 2 o 3 países.
que tenemos muchos más temas en común, como lo que hemos presentado hoy día con el Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, y que cuando hablemos de derechos humanos lo vamos a hacer en serio, sin miramientos, sin ver quién es el presidente que los vulnera, y que vamos a hablar sobre energía renovable, que vamos a hablar sobre derechos de los pueblos originarios, que vamos a hablar sobre igualdad de género y crecimiento inclusivo. Y eso esperamos sea lo principal de esta cumbre, a la que, por cierto, vamos a invitar a sumarse en este espíritu al resto de los países de nuestro continente americano. Next question. Presidente Boric, buenas tardes. Muy buenas tardes. El gobierno de Chile está dispuesto o tiene entre sus planes realizar transferencias directas a comunidades indígenas. ¿Ve viable que en su periodo se pueda realizar un aporte significativo? Y lo segundo, presidente, el ministro Trudeau anunció un proyecto que congela la tenencia de armas de fuego en Canadá. ¿Va en esa línea la propuesta que usted tiene para nuestro país? Gracias. Muchas gracias. Respecto a lo primero, Chile ha venido haciendo traspasos de tierras directos desde la CONADI a comunidades desde hace muchos años ya. Y la verdad es que el mecanismo que se ha utilizado ha llegado a un límite, pues es bastante claro, que no ha solucionado el conflicto, porque es un problema de tierras, pero no es solo un problema de tierras el que tenemos en Chile. Es también de multiculturalidad, es también de diversidad lingüística, es también de acceso a servicios básicos como agua, luz, caminos. Entonces, el plan que le hemos presentado a nuestro país para abordar el conflicto que hoy día existe entre el Estado chileno y el pueblo nación mapuche es mucho más integral que solo tierras, partiendo de la base de que la tierra está en la esencia del conflicto y que, por lo tanto, tenemos la voluntad de solucionarlo. Y ahí todas las actorías tienen que jugar un rol. Estado, privados, las forestales, que son parte del problema, y, por cierto, las comunidades que creen en la vía pacífica, porque es la vía pacífica la manera de resolver estos conflictos. Segundo, lo que me preguntaba respecto del tema de armas, efectivamente el congelamiento de armas es una de las medidas que estamos evaluando para Chile. Nosotros queremos de que en Chile no proliferen las armas. Para que no hayan dudas, las vamos a perseguir y eliminar de los delincuentes, de los narcotraficantes, de los grupos que creen que mediante la violencia se puede avanzar, pero tampoco queremos que estén en la sociedad civil. Por eso vamos a presentar un proyecto prontamente para la prohibición de tenencia de armas y que acá no se asuste nadie, que esto es por el bien de todos, porque sabemos, acá en la frontera cerquita, cómo terminan las sociedades que terminan armándose hasta los dientes para terminar ejerciendo la justicia por mano propia. Eso no funciona. Prochaine question, Valérie. Oui, bonjour, Monsieur le Premier ministre, bonjour, Monsieur le Président. D'abord, le président chilien vient justement de parler du gel des armes puis de ce projet qu'il trouve inspirant. Cependant, en fin de semaine, on a vu un peu partout au pays, justement des vendeurs des armes de poing carrément dévalisés par des gens qui veulent se procurer des armes avant que ce gel-là ne survienne. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que cette politique-là, cette mesure-là a un effet pervers? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se procurent rapidement ces armes-là, puis en même temps, ça n'agit pas sur les frontières. Tout d'abord, nous avons été là pour investir pour plus de protection de nos frontières. Au cours des dernières années, les investissements qu'on a faits a presque doublé le nombre d'armes trafiquées, saisies à nos frontières. Donc, ça fait partie de la solution. Mais nous savons aussi que d'empêcher les gens de pouvoir acheter, vendre, transférer ou importer des armes de poing au pays est une mesure importante pour maintenant et pour les années à venir. Je comprends que d'ici le passage de ce projet de loi, il y a des gens qui vont choisir de s'acheter un arme de poing, mais en même temps, on essaye d'accélérer le passage de ce projet de loi. On a mis en place des régulations pour que si le passage de cette loi tarde longtemps, les régulations vont venir en effet avant cela. Et
nous allons continuer à dire que les armes de poing, les armes d'assaut ont besoin d'être plus restreints. On en a besoin d'avoir moins dans nos communautés pour pouvoir garder les gens en sécurité. ¿Me permite agregar una cosita sobre eso? Muy breve. Que la pregunta que usted hace dice relación también con un objetivo que tenemos al discutir conjuntamente estos temas, que es que no bastan con las regulaciones al interior de un solo país. Para poder mejorar justamente, por ejemplo, en control de armas, tenemos que promover también legislación internacional. Y tenemos que, ojalá, generar una conciencia, más allá de nuestras fronteras, que la tenencia de armas le hace mal a las sociedades. Y por eso que lo hagamos desde Chile hasta Canadá, ojalá con todos los países que estén entre medio, en particular los que están cerca, ojalá sirva de algo. Monsieur le Premier ministre, toujours sur les fronts. Oui? Je juste répondre en anglais d'abord à votre question. There are three main ways for criminals in this country to get and use illegal guns. One is for them to steal those guns from legitimate gun owners. One is for them to purchase them illegally from someone who's purchased them legally. And the third is on illegal importation or smuggling across our border with the United States. Our approach now and over the past years has been focused on all three of those paths. First of all, when it comes to assault-style weapons, they're banned in Canada, have been for the past 2 years. It's now illegal to buy, sell, or use military-style assault weapons in Canada, and will remain so even as we move forward with a mandatory buyback beginning later this year. In regards to handguns, we've put forward legislation that means that as soon as the legislation passes, it will be illegal to buy, sell, import, or transfer handguns in Canada. We're capping the number of handguns in this country right now. And third, we are moving forward and have moved forward on greater investments at the border to crack down on smuggling. Indeed, just the measures we've done over the past years meant that last year we interdicted and seized more than twice as many handguns at the border as we had in previous years. So we're on the right track, and we will continue to step up in ways that follows the simple math. Reduce the number of guns in our country, reduce the level of gun violence in our country. Et puis toujours concernant les frontières, il y a bien des Canadiens qui annulent leurs voyages, leurs vacances cet été parce qu'il y a des délais énormes pour obtenir un passeport. Certains diront que vous auriez pu agir autrement. D'abord, c'est quoi votre message pour les Canadiens qui se retrouvent dans cette situation-là? Qu'est-ce qui aurait pu être fait et qu'est-ce que vous allez faire? Tout d'abord, quand on voyait qu'il y a des possibilités que le gouvernement et que le Canada pourraient rouvrir autour de Noël, on a pu investir pour embaucher presque 500 nouvelles personnes pour travailler dans nos bureaux de passeport. Donc, une bonne chose qu'on a fait ça parce que ça permet maintenant de faire des processus de 40 000 passeports par jour. Je comprends qu'il y a des gens qui font face à des délais et on est en train de faire tout ce qu'on peut pour essayer d'accélérer les processus parce que oui, les Canadiens veulent voyager, on veut accueillir des gens ici. Il faut quand même faire attention avec la COVID, mais on est en train de mettre en place les mesures nécessaires pour accélérer les processus pour les passeports. Last question, Mercedes. Hi, Prime Minister, President. Mercedes Stevenson, Global News. I'd like to ask you about China's reaction to their buzzing of Five Eyes intelligence aircraft, including Canada and Australia's. Over the weekend, we learned that they'd released chaff into an Australian jet's engine that actually caused damage. Today, the Chinese Foreign Ministry responded to both, defending their actions, saying that they were reasonable, forceful, and professional, and also said this: we urge Canada to face up to the seriousness of the situation, strictly restrain its frontline forces, and refrain from committing any risky and provocative acts. Otherwise, all serious consequences arising therefrom shall be borne by the Canadian side. That sounds like a threat, Prime Minister. Canada is participating in a UN mission designed to interdict and intercept and ensure
the respect of sanctions on North Korea's murderous regime. We are part, as we so often are, of a group of like-minded nations under the aegis of the United Nations to ensure that United Nations sanctions are properly enforced. Canada continues to stand up for the rule of law. We continue to stand up for multilateralism. We continue to stand up for the principles of the UN Charter, and we will continue to. China's actions are irresponsible and provocative in this case, and we will continue to register strongly that they are putting people at risk while at the same time not respecting decisions by the UN to enforce UN sanctions on North Korea. Okay. Thank you. That concludes today's press conference. Merci. Ceci met fin à la conférence de presse. Merci tout le monde. Gracias. Muchas gracias.